a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte temporada de aguaceros ha generado grandes criaderos de zancudos. Continúa el proyecto de agroforestería en los colegios. Hechos vandálicos se registraron en la celebración del Día Internacional en contra de la violencia de la mujer. Así se desarrolló la audiencia en contra de los hermanos Menéndez. Un menor de 18 meses hace el jaca con su papá. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la cantidad de zancudos que se están presentando en los distintos hogares de la isla. Y esto se debe prácticamente a los fuertes aguaceros que se han evidenciado en la parte céntrica, en la parte norte de la isla y en distintas áreas. Esto también, según lo que han indicado las autoridades, es importante que nosotros, no solamente como habitantes en los hogares, pero también los comerciantes, vigilen y verifiquen a los alrededores de sus espacios para que no hayan criaderos de mosquitos. Durante estas últimas semanas, Aruba ha evidenciado fuertes aguaceros que esto también han generado grandes inundaciones. Sin embargo, después de que se presentan estos fuertes aguaceros, no solamente en la parte central, pero también en el oeste de la isla, es buena idea para que todos los habitantes, pero también los distintos negocios en la isla tomen acciones necesarias después de la caída de las lluvias. Esto para poder eliminar los lugares en donde muy seguramente los zancudos se pueden reproducir y que de esta manera también se puedan mitigar las enfermedades que puedan ser contagiosas por culpa de los zancudos. Son muchas estas enfermedades, según lo que indicó la Organización Mundial de la Panamericana de Salud. Ellos han explicado que en el 2024 se va a convertir un año récord para lo que trata la cantidad de casos de dengue de transmisión enfocado en Sudamérica. La Organización Mundial de Panamericanos, según lo que han explicado, en esta región hasta la fecha del 9 de septiembre del 2024 se registraron 11.7 millones de casos de contagio de dengue. Eso es casi el doble de la cantidad de casos del 2023 si lo analizamos en el mismo mes. Hay 4 serotipos de este virus del dengue que está circulando en la región y puede aumentar el riesgo y los pacientes pueden también tener complicaciones con su salud. Ya por más de 2 semanas hemos tenido fuertes aguaceros y por eso es necesario evitar estos brotes de zancudos. Los habitantes, pero también los distintos comerciantes pueden verificar en sus negocios a los alrededores que no hayan de pronto llantas viejas, materas o cualquier electrodoméstico viejo, quizá baldes, que pueden también allí acumular el agua que cae por culpa de las lluvias. Sabemos que los zancudos para reproducirse necesitan solamente 1.2 centímetros de agua y es por ese motivo que el índice puede hacer aún mayor y por eso es que durante estos días hemos vivido una gran cantidad de zancudos en la isla. Cambiando de tema, sabemos que el Departamento de Impuestos desde el mes de septiembre dio la posibilidad para que los conductores pudieran pagar poco a poco el impuesto de los vehículos de motor para que cuando se llegue la fecha final, que es el 31 de enero, todos hayan pagado por lo menos la primera mitad para lo que trata el 2025. Ellos indicaron que no van a extender este plazo y que si a partir del 1 de febrero la persona no hizo el pago, deberá hacer, según lo que indicaron, el pago de la multa. Sabemos que esta es una de las temporadas más ocupadas y álgidas para el Departamento de Impuestos. Según lo que indicó la relacionista pública de ese departamento, explicaron sobre lo que trata el impuesto de la placa de vehículo de motor. La señora Meverly Romano expresó que esta no es el primer año en donde están viviendo esta época, en esta temporada. Sin embargo, se le ha dado mucho énfasis para que los contribuyentes se preparen para que hagan su pago, pero lo más importante que tengan también su seguro en orden para poder hacer el pago. Recordemos que el último día para pagar el impuesto del 2025 para lo que trata vehículo de motor, al menos por la primera mitad, es el próximo 31 de enero y sabemos que el Departamento de Impuesto no va a extender más el plazo. Anteriormente se hacía, por ejemplo, para el 10 o para el 15 de febrero, porque ellos de cierta manera abrían esta posibilidad. Sin embargo, en este año especial se le dio la oportunidad a las personas para que desde septiembre
diciembre hiciera el pago poco a poco de 50 florines para que de esta manera cuando llegara el fin de enero ya ellos tuvieran su impuesto totalmente pago al menos la mitad del año. Por ese motivo ellos no van a extender la fecha, indicó la señora Meverly Romano. Asimismo agregó que el manejo de multas queda válido, es decir, si para el 1 de febrero la persona no hizo su pago, la multa será del 50% de la mitad del año, pues el contribuyente deberá pagar no solamente los 150 florines de la mitad para lo que es este año, pero también deberá pagar una multa de 75 florines. Para evitar eso, por eso le piden a las personas que se tomen el tiempo, vayan al departamento de impuesto o también a cualquiera de las MFA para que realicen el pago. Cambiando de tema, el ministro de Naturaleza, Ursel Arens, continúa con el proyecto de agroforestería en los colegios, ayudándole y enseñándoles también a los menores de edad la importancia de tener estos jardines de alimentación. Recientemente estuvieron haciendo visitas en distintos colegios. Nós seguimos o tour para visitar toda a escola que participar no projeto de agroforesteria. Nós visitar Conrado Coronel, Dornasol e também Gudawecha, para assim que não ter vista de como o desenvolvimento do jardim de alimentação está continuar. E me estou sumamente orgulhoso de mirar com a escola que participar no projeto aqui, com a paixão e a dedicação que não tem, para assim que não desenvolver o setor primário, desenvolver a agricultura e zorpa muito não tem esse minha bom plantado para a importância da agricultura. Toda a escola está fazendo um máximo esforço e botar que está reflejado também dentro do jardim de alimentação. Então, cumprimento para todos os maestros que estão carregando o projeto aqui e me está seguro no esforço de AVE, vai ter impacto muito grande em Aruba de manhã. Ok, para começar, nós não adonamos o nome jardim de alimentação, senão nós chamamos monte de alimento, para ter nome mais arubiano e mais cercano, mais de nossa cultura. Nós podemos que o desenvolvimento vai muito grande. Em conhecimento, nós como maestro e nós casana ajuda para ter uma etapa depois de vacância. Então, agosto que começar, nós involucrar tour muito de tour classe, que vem de kleuter, de coisas tour de março também muito de cada classe e não trabalhar junto, chiquito e grande, não corta mata, não planta mata, não vai vergroot glas. Não fazer pintura, não tem uma cor e não gosta mais a roupa mesmo. Não maneira tour se man, não maneira tour renta e se man quem trabalha. Então eu não sei lá a vrouw of a maneira decidir. Então não roupa entusiasta. Ora quando não vai weg, não traga gente é dia com roupa smaak. Então nós podemos que esta roupa fructífero, não gostele e nós está por de educar também que essa que porta parte do futuro que não por fazer e que não por produzir no mesmo alimento. Tudo o que nós produzimos não está purva de jeito. Então, seja como comida ou como fruta, como snack, nós estamos dando sempre tudo coisa para purva. Empezamos nuestra ronda internacional. El día de ayer se estuvo conmemorando a nivel internacional el Día en contra de la violencia de la mujer. Ante esto se registraron distintos hechos vandálicos, por ejemplo, en contra del Transmilenio, en Bogotá, en la capital de Colombia. Desde las 4 de la tarde, manifestantes bloquearon la carrera 30 y la calle 26, protestando en conmemoración del Día contra la Violencia a la Mujer. Las estaciones de Transmilenio, de Consejo de Bogotá y de Centro Memoria tuvieron que cerrar por varias horas. El resultado, cerca de 29.000 pasajeros afectados. Un grupo de encapuchadas vandalizaron los buses de Transmilenio. ¡Vamos, chicas, vamos! Y también gestoras de convivencia resultaron agredidas. En este video se ve cómo las manifestantes intentaron prenderle fuego a una estatua de Fernando Botero en el Parque Renacimiento. Y un teatro en la carrera séptima con calle 23 también fue incendiado. La información que recibo inicialmente preliminar es que le lanzaron una bomba molotov a un celador, poniéndolo en grave peligro, y también los equipos de gestores del distrito tuvieron que sacar a una mujer con un bebé. Estas manifestaciones se dieron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pasamos ahora a unas fuertes imágenes que ocurrieron en un bus de servicio público en Guatemala, en donde delincuentes se subieron a este transporte público, no solamente a violentar al conductor, pero también a robar a los pasajeros.
Una unidad del transporte extraurbano de las rutas que cubren de El Trébol hacia Villanueva fue tomada por asalto sobre la avenida Petapa y 17 calle de la zona 12 capitalina. Los asaltantes utilizaron tubos para exigir las pertenencias a sus víctimas. El hecho quedó documentado por una cámara de seguridad. En el primer video se observa cómo en la parte de atrás de la unidad, dos hombres se ponen de pie. Uno se posiciona bajo la cámara de seguridad. Luego de un momento, comienza a golpear la cámara con un tubo para no ser documentado. En el segundo video, uno de los hombres de atrás camina hacia adelante, mientras otro hombre se levanta y comienza a despojar de sus pertenencias a las víctimas. Las mismas eran intimidadas con la herramienta que portaban los asaltantes. Algunas personas eran golpeadas al negar la entrega de sus pertenencias. El video dura más de 30 segundos. Luego, los atacantes huyen y de inmediato, las personas con la alteración nerviosa hacen el llamado a las unidades de emergencia. Los bomberos municipales informaron que al ser llamados acudieron a dicha dirección donde se atendieron a 6 personas. Un hombre fue trasladado al hospital Roosevelt, ya que presentaba una herida en la cabeza. Y si hablamos de robos, también el secretario de Defensa en Colombia, específicamente en Bogotá, estuvo hablando de la cantidad de hurtos que se presentan en contra de conductores, pero también del diario vivir. Es decir, están ingresando a las casas a robarles. Ellos en ocasiones se hacen pasar por funcionarios del acueducto. Los dos delincuentes del video abren la puerta del lujoso vehículo y empiezan a amenazar a su víctima, al parecer para tratar de arrebatarle un bolso. Los hechos ocurren a plena luz del día sobre la carrera séptima, con calle 90 en el norte de Bogotá, y la víctima sería una mujer indefensa. Ese video tiene una carga de violencia muy grande, no solo contra la persona que haya sido víctima de ese acoso, sino adicionalmente contra los ciudadanos que estaban grabando y que estaban en el entorno. Desde el momento en que conocimos la información estamos buscando la víctima. Pero este caso de inseguridad está unido a los que se siguen presentando a diario en la ciudad. Sin embargo, para el secretario de Seguridad, los robos de carros han disminuido. Números grandes de hurtos de vehículos no ocurrieron este fin de semana. Ocurrió uno muy significativo la semana pasada, el viernes, cuando un carro del Consejo fue hurtado y a los 40 minutos la Policía Metropolitana lo recuperó. El barrio Santa Isabel es uno de los más golpeados por hurtos a viviendas. En las últimas horas, varios delincuentes se hicieron pasar como funcionarios del acueducto, ingresaron a esta casa, amordazaron a una mujer adulta y a su hijo. Aquí pasé yo tirada y ya con el hombro afuera. ¿Y la golpearon? Les lloraba, claro, señor, usted sabe, señor Río, lo que vale lo que es el dolor de la salida de un hombro. Durante varias horas los delincuentes estuvieron en la casa sin que nadie pudiera auxiliar a la familia. Luego huyeron con una caja fuerte, las joyas y electrodomésticos de los propietarios. A pocas cuadras ocurrió este otro asalto dentro de una vivienda. Los delincuentes se ven forcejeando con sus víctimas. Según los habitantes del barrio, la inseguridad está disparada. Sin exagerar, que prácticamente están robando carros casi uno semanal o 2 semanales, están robando motos, hay robos, hurto a casas, hurto a celulares. Hay ahorita una especialidad de personas que están robando, meten las manos dentro de las chapas, las desbaratan y abren las puertas. O se hacen pasar también por los del acueducto, por los del DAN. Cambiando de tema, en Los Ángeles recientemente tuvo sentencia, pero también se estuvo tratando el tema de los hermanos Menéndez, quienes sabemos pues que ellos no solamente se les ha imputado y han pasado cerca de 30 años en la prisión por el asesinato de sus papás. Para ampliarnos la información, La Voz de América. No se permitieron cámaras ni audio durante la audiencia. Los hermanos Menéndez se escucharon vía telefónica y no participaron. Al finalizar, el abogado de los Menéndez dijo que estaban listos para una próxima audiencia prevista para el 30 de enero del 2025. The first time that Lyle and Eric had... Garragos dijo que era la primera vez que los hermanos vuelven a estar en una corte. Durante esta breve audiencia se le permitió el testimonio a 2 tías de los hermanos Eric y Lyle Menéndez. Ambas le dijeron al juez que los hermanos ya habían cumplido suficiente tiempo en la cárcel y que deberían salir libres.
No comments. La familia al llegar no quiso hacer comentarios. El abogado de los hermanos Mike Garagos, ante los intentos de la prensa por unas palabras, se metió a toda prisa al edificio de la corte. El caso despierta mucha curiosidad. Solo 15 personas del público tuvieron acceso a la audiencia. Desde muy temprano comenzaron a llegar para obtener un boleto de entrada. Es interesante a ver lo que va a pasar hoy. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Otros querían entrar por motivos de educación. And I've been reviewing the case and He estudiado el caso y es algo que me interesa porque creo en la justicia, nos dijo este estudiante de leyes. What can a kid do when his father's... Tras testificar ante un juez, las dos tías dijeron a los periodistas que ninguna persona debería pasar los abusos que sus sobrinos pasaron y que era tiempo de dejarlos en libertad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué significa el término de la hemofilia y cuál es su trastorno? Por intentar transportar rápido unas calabazas, todo terminó mal. Arubiana merece um sistema de saúde de qualidade. Tá momento para superar a deficiência na histórico para o que está atenção médico. Planos Aruba 2025-2050 do Partido PPA tá plantea um cambio radical no sistema de saúde com o objetivo de melhorar o benefício de todo cidadão. Entre as propostas está destacar reduzir o tempo de espera para especialistas e dar mais atenção na prevenção. Também atenção de adulto a maior. Lo dá prioridade. Nós damos todo o sostén necessário nos centros de cuidado para os grandes. Outro aspecto importante é melhorar o sistema de saúde mental, tomando na conta o aspecto multicultural e multilingual de Aruba. Nós conhecemos a necessidade de nos generar e nos tem a solução também. Já está tempo para todo cidadão de Aruba desfrutar de benefício econômico da isla. Dia 6 de dezembro, vota PPA. Vota para Aruba mais próspero. Pucci, Bangune. O Aruba da nos sushi e seta, mas seguir cuida nos cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do Chitera, man unem e ayudan, sigue que tradição, per siguiente generação. Turma na laira, sem estar sempre criando, deportividade, sem estar aportando, cultura e futuro, sem estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez han escuchado el término de la hemofilia? Pues esto que tiene que ver con la coagulación en la sangre y que no permite que transite normalmente por distintos de nuestro cuerpo. Según lo que han explicado diferentes expertos, esto tiene que ver también en condiciones hereditarias. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
La hemofilia es un trastorno que no permite que la sangre coagule por falta de factores o proteínas de coagulación. Su causa casi siempre es genética y es hereditaria. Existen dos tipos de hemofilia, A y B. Si nosotros hablamos de hemofilia, hay dos grandes grupos de hemofilia. La hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9 de la coagulación. Estos factores de la coagulación son proteínas que se encuentran en nuestro sistema, en nuestro torrente sanguíneo, que cuando existe un corte, por ejemplo, y empezamos a sangrar, se activa toda una cascada de información, se activan estos factores y se produce el coágulo, se cierra la herida. En el caso de los pacientes que viven con hemofilia, al tener una deficiencia de estos factores, el sangrado continúa y no se detiene. El mayor problema con la falta de coagulación son los sangrados que pueden producirse luego de una lesión o una cirugía, lo que puede dañar los tejidos, órganos y poner en riesgo la vida. En el pasado el tratamiento se basaba en... Usualmente lo más común era utilizar los factores de coagulación. Esto quiere decir que si es que a mí me falta el factor 8, puedo tener el factor externo, inyectarme y de esa manera compenso los niveles de este factor. Eso se hacía comúnmente, pero esto significaba que el paciente necesita coger una vía intravenosa para poder hacer el producto, tiene que preparar el producto como tal y luego infundirse. Ahora Pfizer ha sacado dos nuevas terapias aprobadas por la Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA, que brindan esperanza a estos pacientes. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y ahí sí, como dice el dicho popular, el perezoso trabaja doble, y esto le ocurrió a estos dos camioneros que trataron de transportar calabazas de gran tamaño en su camión. Después de esto, todo terminó mal. Al intentar resolver las tareas de manera rápida, a menudo nos enfrentamos a situaciones inesperadas que pueden generar más problemas de los que intentábamos evitar. Este es el caso de unos comerciantes que, en su afán por agilizar la entrega de sus productos, tomaron una decisión apresurada que les costó caro. La prisa por completar el trabajo no solo afectó la calidad de su labor, sino que también les ocasionó pérdidas económicas significativas, demostrando que la rapidez no siempre es sinónimo de eficiencia. En este video se mostró a dos comerciantes subiendo decenas de calabazas a una motocarga con el objetivo de transportar su mercancía de manera más eficiente. Estas calabazas en cuestión no eran pequeñas, sino que pesaban entre 3 a 8 kilos cada una, lo que representaba un desafío considerable para cualquier medio de transporte. Varios de los frutos se rompieron al impactar contra el asfalto, creando un caos visual y generando una escena cómica que no tardó en capturar la atención de los espectadores. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a este valiente perrito que decidió adentrarse en el mar a sacar algunas botellas plásticas que personas habían dejado. Lo más increíble del caso es que él al parecer sabía y las dejaba en unos botes de basura. La contaminación de los mares es un problema alarmante que afecta a ecosistemas enteros. Millones de toneladas de residuos, en su mayoría plásticos, se acumulan en los océanos, poniendo en peligro la vida marina y afectando a las especies que habitan en estas aguas. Es un problema que requiere la colaboración de todos y parece que incluso hasta los animales tomaron conciencia. Recientemente un perrito fue captado realizando una noble y singular acción para ayudar al medio ambiente, sorprendiendo a todos con este gesto. Como se puede ver en este video, se observa al perrito lanzándose al mar para recoger botellas de plástico que flotaban entre las olas. Sin dudarlo ni por un momento, el valiente can se adentró en el agua para atrapar los residuos, demostrando una notable valentía. A pesar de que se trata de una acción temeraria, el animalito parecía completamente seguro de sí mismo, nadando con determinación hasta alcanzar el plástico y luego regresando a la orilla con él entre sus dientes. El momento más sorprendente fue cuando, con el plástico en la boca, el perrito se dirigió hacia un basurero cercano para depositar el desecho correctamente. Este acto desató la admiración de los bañistas y transeúntes que se encontraban en la playa, quienes no dudaron en aplaudir y grabar el impresionante hecho. Y hablando de nuestras mascotas, el recomendado del día para hoy viene por parte de Purina con su gran campaña de fin de año.
Llega una vez más la campaña más esperada de fin de año de Purina, conocida como Pauso Holidays, donde podrán ganar un año de comida gratis para su mascota o 1000 florines en efectivo. Participar es muy fácil comprando una bolsa de Purina en cualquiera de sus presentaciones, más una bolsa de treats o 3 latas de Purina. Escriben su nombre y su teléfono en el recibo original, lo depositan en las cajas promocionales de los puntos de venta o lo envían al WhatsApp al 594-5860. También participarán para ganar premios como casas para perros, casa en forma de árbol para gatos y un auto limpiante de arena para gatos automático de última generación. Último día para participar es el 31 de diciembre. Vean a este adulto mayor que disfruta de un día en el mar con su mascota, pues allí fueron grabados y las imágenes subidas a las redes sociales. Una tierna escena que enterneció a miles de personas en redes fue grabada en la playa, en donde un adulto mayor y su perrito compartieron un momento especial. Allí el hombre y su fiel amigo disfrutaban juntos de clavados del mar, resaltando la fuerte conexión entre ambos. Esta conmovedora escena fue capturada por bañistas y se viralizó, acumulando miles de visitas. En el video de las redes sociales se observa al adulto mayor y a su perrito situados en la pendiente de una playa, listos para lanzarse al agua. El hombre toma impulso y salta al mar primero y justo después, sin ningún temor, el pequeño can lo sigue, replicando sus movimientos con valentía. Esta acción cargada de confianza y amor logró captar la atención de los presentes, quienes comenzaron a aplaudir ante la demostración de compañerismo y la conexión especial entre la mascota y su dueño. El momento no terminó allí, ya que luego se repite la escena. Esta vez el perrito se lanza al agua y cae muy cerca al adulto, y allí empieza a nadar con agilidad y se sube a la espalda. Los dos flotan juntos en el agua, demostrando cuán fuerte es la confianza entre ambos. Y los dejo con este pequeñín de apenas 18 meses de nacido que hace el haka, que es algo muy cultural de los maorí en Nueva Zelanda, y allí su mamá lo subió a las redes. El haka, esta danza tradicional maorí que tantos asocian con los All Blacks, cobró vida de una manera singular y adorable. Esta vez no fue un estadio lleno de fanáticos ni una ceremonia oficial, sino en la sala de estar de una familia. Una mujer en New Zealand compartió en su cuenta de TikTok un video donde su hijo menor, Xiao, de tan solo 18 meses, se unió a su padre para realizar un haka. El momento, que acumuló cerca de 60 millones de reproducciones, no tardó en volverse viral, destacando la importancia de transmitir tradiciones culturales desde la infancia. En el video titulado La práctica de haka con papá, el niño se mostró completamente compenetrado, intentando imitar los movimientos de su padre, que ejecutaba el baile con los pasos tradicionales y pronunciaba un canto auténtico en idioma maorí. Aunque todavía no sabe hablar bien, el bebé algunas palabras empieza a balbucear con una concentración y entusiasmo que cautivaron a millones de personas. En la descripción del video, allí la madre indica: señales mientras sean chicos, manténgales nuestra cultura viva. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.